Gracias a los ancianos por permitirme estar con vosotros y poder compartir de la palabra del Señor. Para mí siempre es un gozo. Y bueno, poder compartir aquí está la gracia. ¿Qué le puedo decir? Si no hay nada más hermoso que estar en la presencia del Señor. ¿Sí me oye? ¿Sí? Y gozarnos en Él. Ya la mayoría me conocen, pero si no, mi nombre es Alfonso Medina y ahora mismo estoy pastoreando en la iglesia de Alaurín de la Torre, conjunto con otros ancianos. Lo que yo quería compartir con vosotros es algo que está siendo una carga en mi corazón desde hace tiempo y por eso quería también compartirlo con vosotros. Y hay algo bueno, primeramente decirles que lamento y acompaño en el sentimiento y que el Señor consuele a la familia y a toda la congregación. Cuando un miembro se duele, todos se conduelen, así que por esa pérdida, que no es pérdida porque sabemos que un día lo vamos a encontrar en la presencia del Señor, pues de momento sí, que esa pérdida sea también consuelo, sabiendo de la esperanza que tenemos en el Señor. Hay un autor conocido que se llama Thomas Kuhn, yo tengo que apuntar los nombres. Él habló sobre un libro que se llama Cambio de Paradigma, un libro científico, pero ese libro, aunque era en términos científicos, ha afectado completamente a la palabra paradigma. Y ahora, hoy por hoy, muchas veces cuando se habla de cambio de paradigma, se está hablando de un cambio de actitud, de situación, de mentalidad, un cambio de manera de percibir y enfrentar las nuevas circunstancias. Y lo que yo quisiera compartirles es que sencillamente estamos viviendo en tiempos de cambio, pero tiempos de cambios muy drásticos. Es decir, por mucho tiempo hemos estado viviendo y, por desgracia, algunas de las iglesias del Señor están viviendo todavía en el siglo XX. Claro que nosotros venimos de ahí, del siglo XX, pero ya estamos en el 2022, lo cual significa que ya hemos entrado bastante dentro de lo que es el siglo XXI y además estamos viviendo unos cambios dramáticos, rapidísimos, y la iglesia, si no se prepara y se adapta para esos cambios, vamos a tener muchos problemas. Así que hace falta darnos cuenta de que necesitamos cambio de paradigma. Y el cambio de paradigma, buscando cómo explicarlo, pues imagínense que las reglas cambian y que el sistema y las formas cambian. Si nosotros no cambiamos, nos volvemos locos. Imagínense, por ejemplo, un equipo de fútbol americano, que vienen a jugar a Europa y van a jugar con un equipo de fútbol europeo. Y a la hora de salir al campo, unos dicen, este campo es muy pequeño, y otros dicen, el campo este es muy grande. Y a la hora de jugar, los americanos vienen con su casco, saben lo que es el fútbol americano, con su casco, con su hombrera, parecen guerreros, tíos gigantes, un montón, no son 12 jugadores de fútbol, son un montón más, 20 y tantos. Las porterías, unas son de palos muy altos, la otra es un triángulo, una puerta pequeña por donde hay que meter la pelota. Unos no pueden coger, el balón es ovalado y otro es balón redondo. Si además las normas son distintas, ¿se imaginen que se ponen a jugar los dos? Es imposible, porque tienen distintos paradigmas. Para ellos el fútbol es una cosa y para los otros el fútbol es otra. Y si no cambiamos, nos encontraremos que no somos efectivos y no podemos jugar, porque hasta las reglas y las normas son nuevas. En el año
desde 1979 a 1982 hubo un caso muy paradigmático de lo que es el cambio de paradigma, precisamente, y es que la industria relojera suiza pues, bajó de 65.000 puestos de trabajo en fábricas de relojería a 15.000, lo cual significa que se perdieron en ese corto periodo de tiempo 50.000 empleos. ¿Y saben cuál fue la razón? Pues bueno, la división de investigación de relojería, compuesta por los grandes fabricantes de relojes en Suiza, pues tenía ese departamento de investigación. Unos años antes, en los años 60, pues en los 67, sí, el departamento de investigación se presentaron delante de los grandes empresarios y de los que les pagaban y trajeron una cosa que se llamaba el reloj de cuarzo. Y era simplemente una pantallita donde se veían los números digitales ahí. Los empresarios y los fabricantes dijeron, eso no es un reloj. Los relojes necesitan tener engranajes, necesitan tener agujas, necesitan tener su cosita para darle cuerda. Esto no se parece nada a un reloj. Y lo rechazaron, no lo pusieron en práctica. Y bueno, pues en una feria de relojería, pues llevaron esos relojes de cuarzo como un invento más. Y había en esa feria dos pequeñas empresas pequeñitas que estaban empezando en la industria de relojería. ¿Saben qué ocurrió? Una se llamaba la Texas Instruments y la otra se llamaba Seiko. Una era japonesa y la otra norteamericana. Cuando vieron eso pensaron, oye, esta es una gran idea. Estamos empezando en la relojería, vamos a fabricar relojes de cuarzo. Y Seiko en Japón y la Texas Instruments en Texas, en Estados Unidos, empezaron a fabricar. En poco tiempo, los fabricantes en Suiza se dieron cuenta de que estaban fuera de juego. Había cambiado los tiempos, la gente quería los relojes de cuarzo y resulta que tuvieron que empezar a despedir gente, 50.000 personas que se quedaron sin trabajo, por no haberse dado cuenta de que estaba cambiando los tiempos y había que cambiar de paradigma. Claro, uno pensaba, los relojes toda la vida han tenido que dársele cuerda, toda la vida tenían sus engranajes, sus agujitas, y esto es lo que la gente va a querer siempre, pero no, la gente quería otra cosa. Nosotros estamos enfrentando unas circunstancias totalmente diferentes a las que vivimos hace unos pocos años atrás, 15, 20 años atrás. Y la Iglesia tiene que darse cuenta de ese cambio, porque si no, nos vamos a quedar jugando fuera de juego, vamos a estar fuera de los patrones y paradigmas que necesita este mundo en el día de hoy. Me explico. Yo soy de los que creen que en el libro de Apocalipsis, cuando se nos habla de las 3 últimas iglesias, yo creo que esas 3 iglesias, la iglesia de Sardis, la iglesia de Filadelfia y la iglesia de la Odisea, coexisten hoy en día y están presentes en lo que es la iglesia del siglo XXI. A la iglesia de Sardis el Señor le dice, conozco tus obras, tienes fama de que estás vivo, pero en realidad estás muerto. Despiértate, reaviva lo que sea aún rescatable, pues no he encontrado todas tus obras que sean perfectas delante de mí. Así que recuerda lo que has recibido y oído, obedécelo y arrepiéntete. Si no te mantienes despierto, cuando menos lo esperes, caerá sobre ti como un ladrón. La iglesia de Sardis son aquellas iglesias que tienen el nombre de que están vivas, pero, dice el texto, estás muerta. La realidad es que estás muerto. ¿Sabe qué significa eso? Sencillo, que el Señor es el que da vida a los muertos. Incluso aún
La iglesia de Sardis puede tener un despertar impresionante. ¿Recuerdan cuando el profeta vio los huesos secos en gran manera? El Señor le dijo, profetiza. Y profetizó y los huesos se juntaron cada uno con sus huesos. Profetiza y se juntaron y subieron los tendones. Profetiza y se llenó de carne y de piel. Pero eran muertos todavía. Hasta que el Señor le dice, profetiza al Espíritu. Y profetizó y le dijo, ven Espíritu. Porque el Señor, tú sabes que si viene el Espíritu vivirán. ¿Saben qué? Hubo un estruendo y el Espíritu vino y se levantó un ejército grande. Eso solamente lo puede hacer el Señor. Y el Señor está dispuesto a resucitar partes de su iglesia que está muerta. En la iglesia de Filadelfia, que también existe, son aquellos que han sido fieles. Dice el texto, has sido fiel en todo y conozco tus obras. Mira que delante de ti he dejado una puerta abierta que nadie puede cerrar. Ya sé que tus fuerzas son pocas, pero has obedecido mi palabra y no has renegado de mi nombre. Voy a hacer... Es decir, tiene pocas fuerzas, la iglesia de Filadelfia, pero ha guardado su palabra y no ha renegado del nombre del Señor. Así que el Señor la va a guardar, dice el texto, de la hora de tentación que va a venir sobre todo el mundo, para que pueda seguir siendo fiel. ¿Por qué? Porque Él ha abierto una puerta delante de la iglesia de Filadelfia que nadie la va a cerrar. Tenemos que darnos cuenta de esto. Si sigues fiel, yo te voy a hacer columna en el templo de mi Dios, dice el texto. Y después tenemos la iglesia de la Odisea. La Odisea significa el gobierno del pueblo. Laos significa pueblo. Entonces resulta que es la iglesia que se gobierna entre ellos, cada uno. Los ministerios ya no es tan importante, es un hombre un voto, o una persona un voto. Pero, ¿sabe lo que le dice el Señor a la iglesia de la Odisea? Ojalá estuvieras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Así que no te creas tanto y empieza, no digas soy rico, me he enriquecido, no me hace falta nada, porque no te das cuenta de que eres un infeliz miserable. El pobre, ciego y desnudo eres tú. Por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que te hagas rico, ropa blanca para que te vistes y cubras tu vergonzosa desnudez, y colirio para que te los pongas en los ojos y recobres la vista. En pocas palabras, la iglesia de la Odisea es una iglesia entre dos aguas, una iglesia ni frío ni caliente. Sí, amamos al Señor, pero sí, también amamos el mundo. Sí, nos gustan las cosas de Dios, pero también es que somos débiles y la carne es muy fuerte. Estamos en tiempos de cambio. Y yo creo, como dice la palabra de Dios en Ageo capítulo 2, verso 9, que la gloria postrera de la casa será mayor que la primera. Esto es palabra de Dios. Ahí está, ustedes lo pueden buscar en Ageo. ¿Saben lo que significa? Que cuando el Espíritu Santo se derramó sobre la iglesia, la gloria de Dios se manifestó en hombres y mujeres corrientes, pescadores, negociantes, gente que trataba de salir adelante todos los días, pero la gloria y la gracia de Dios estaba con ellos. Y vienen tiempos muy difíciles, pero también conforme se están acabando los días del Mesías, conforme el Señor va acercándose el tiempo de su regreso, también su iglesia va a experimentar una visitación como nunca antes. Y para que esa visitación ocurra en nosotros, tenemos que estar abiertos y dispuestos a dejar aquellas cosas que han sido estorbo. Tenemos que estar dispuestos a cambiar de paradigma. Ya no la iglesia cuando empezó en el día de Pentecostés, dice el texto en el libro de Hechos, que se reunían en el templo y por las casas. Es algo que se nos olvidó.
En el 313, 312, 313, cuando Constantino se convierte al cristianismo, pues la gente salió, la iglesia salió de las catacumbas, de reunirse en las casas y empezaron a tener lugares donde encontrarse y empezaron a quitar las imágenes de los templos y a llenar los templos. Claro, se convierte el emperador y todo el mundo corriendo quería bautizarse para ser como de la religión del emperador. ¿Sabe qué ocurrió? Que entonces empieza a institucionalizarse la congregación, la iglesia. Porque ya hacía falta más pastores, más presbíteros, más episcopos y que sobreveían la iglesia. Y aunque son oficios que están en el texto de la Escritura, algunos empezaron a darse cuenta que esas posiciones eran posiciones de poder y que tenían cierta autoridad. ¿Sabe que cuando tenemos poder no queremos soltarlo? Y cuando la iglesia se reunía en las casas, eso no gustaba tanto ya a los líderes religiosos. ¿Por qué? Pues porque en la casa compartían con alegría y sencillez de corazón, partían el pan, oraban los unos por los otros, se ministraban los unos a los otros y crecía la iglesia. Pero si están reunidos en las casas, después vienen el domingo al templo, no lo podemos controlar todo. Así que empezaron a cortarle las alas a la iglesia. Y es verdad que si le corta un ala a un pájaro, pues puede mover una ala todavía. Pero lo único que hará será dar vueltas. ¿Sabe qué ocurrió? La iglesia perdió la otra ala para poder volar. Desde entonces, y gracias a Dios por la reforma y por todo lo que queramos, pero desde entonces hemos perdido un poco ese de pequeña comunidad, manada pequeña, ¿no?, de juntarnos y desarrollarnos juntos en la presencia del Señor. Yo no estoy en contra de los templos y gracias a Dios por este templo, ojalá el Señor lo llene de nuevo como en otras épocas y lo veamos, pero no porque somos muy maravillosos, sino porque hemos empezado a cambiar de paradigma. Hemos empezado a decir, Señor, ¿tú qué quieres? ¿Quieres reuniones en las casas? ¿Quieres que nos juntemos en las calles? Dios es el que resucita a los huesos secos. Y en este sentido tenemos que darnos cuenta. Señor, te necesitamos, porque si la gloria postrera va a ser mayor que la primera, y en la primera iglesia la gloria de Dios se manifestaba, hasta la sombra de Pedro sanaba enfermos. Oye, tenemos que empezar a pensar, nos falta un poquito de algo, necesitamos más del mover de Dios. Hay tres cosas, yo le llamo las 3P. Necesitamos el proyecto, el plan de Dios para la iglesia concreta, aunque está en su palabra, lo podemos encontrar, pero tenemos que buscarlo con ganas. Necesitamos la presencia del Señor en medio de su pueblo y necesitamos el poder de su Espíritu Santo. Y cuando buscamos con anhelo y con celo qué quiere el Señor para nosotros en este día, y cuando dejamos que la presencia del Señor se mueva en medio de los candelabros, y cuando dejamos que el poder del Espíritu también se mueva, ¿sabe qué va a pasar? Lo que dice en Hechos 6, ¿no? Vino un estruendo tremendo y con el estruendo pues también vino una visitación y la gente acudía a ver qué pasaba. Necesitamos que Dios haga eso otra vez. Cuando estamos de esta manera, necesitamos descubrir lo que el Señor tiene. En la historia del Antiguo Testamento tenemos la historia cuando el pueblo de Dios se encontró en un cambio de circunstancia. Resulta que el Señor los sacó de Egipto, donde eran esclavos. El pueblo era esclavo. Faraón, que es un tipo del diablo, los controlaba, los dominaba. Era dueño de todos ellos. Y el Señor envió a alguien que los pudiera sacar. Y los sacó, Moisés los sacó.
de la esclavitud de Egipto y los llevó y les hizo cruzar el Mar Rojo y los llevó hasta Cades Barnea. Y allí mandaron espías para ver la tierra que Dios le había prometido. Cuando regresaron los 12 espías, uno representando a cada tribu, dice el texto que en el libro de Números que cuando regresaron, pues cada uno trajo su informe. Y sí, es verdad que la tierra fluye leche y miel, es cierto, pero sus ciudades son grandísimas y están fortificadas y tienen muros muy altos y sus guerreros son grandes, son hijos de Anac, tan fuertes y poderosos que nosotros parecíamos como hormiguitas al lado de ellos. Y todos no podremos subir ni conquistar la tierra porque son más poderosos y más fuertes que nosotros. Y hubo allí 2 hombres de aquellos espías, uno se llamaba Josué y el otro se llamaba Caleb, hijo de Jefoné. Y este Caleb habló, un momento, es verdad que tienen ciudades fortificadas, es verdad que las murallas son altas, pero si Dios está con nosotros, nosotros podemos vencerlo. Vamos adelante. Casi lo apedrean. Tuvo que venir la presencia de Dios en el tabernáculo porque querían apedrear a Josué y a Caleb. Y el Señor le dijo, este pueblo no cree que yo les puedo introducir en la tierra que fluye leche y miel, la que prometí a sus padres. Han tardado 40 días en llegar aquí, que vuelvan al desierto. Y van a pagar 1 año por cada día. Y estuvieron 40 años dando vueltas por el desierto. Y a Caleb y a Josué, a Caleb le prometió Moisés en aquel día, el Señor dice que todo lugar que pisare la planta de tu pie y que tú recorriste será para ti y para toda tu descendencia para siempre, por cuanto hubo en Caleb un espíritu diferente. Y el pueblo se volvió al desierto y estuvieron dando vueltas y dando vueltas y dando vueltas. Es cierto que el Señor los sacó de la esclavitud de Egipto y los quería introducir en la tierra de promisión, la tierra de bendición, la que fluye leche y miel. ¿Qué significa? Sencillamente, te saco de Egipto para que puedas vivir en el poder del Espíritu, para que puedas disfrutar de todo lo que yo tengo para ti. Pero estuvieron dando vueltas 40 años en el desierto, 38 y después acampados alrededor. ¿Saben qué significa eso? Que el Señor nos saca de Egipto, pero también que el Señor no nos quiere tener toda la vida dando vueltas en una vida a medias. El desierto es árido. El Señor le tenía que proveer el maná todos los días. El Señor le tenía que proveer del agua todos los días. Y Dios, que es fiel, lo hace. Pero el propósito del Señor con la vida de sus hijos no es solamente que tengamos un poquito de maná y que tengamos agua fresca un poquito cada día en mitad del desierto. El Señor les quiso bendecir y les dijo, yo te voy a hacer entrar en una tierra donde no tendrás que construir las casas porque ya están hechas, donde no tendrás que plantar olivos porque ya están allí, donde no tendrás que nada más que cuidar de tu viña porque las viñas ya están, donde en lugar de sacar el agua como los egipcios os obligaban a sacarla con pedales para sacarla del río, es una tierra que tiene arroyos y fuentes y ríos que pueden ser de bendición para tu tierra. Te podrás sentar debajo de la higuera que no plantaste y contemplar lo que Dios hace contigo. Te bendeciré. Y esa es la vida del Espíritu, andar en la tierra prometida, en la provisión de Dios. El Señor tiene para nosotros previsto muchas cosas y si no las disfrutamos es sencillamente porque nos hemos conformado. Pero es el tiempo de cambio y cambio de paradigma también, en la que tenemos que decirle, Señor, tú no me has traído hasta aquí para volver atrás otra vez. Ya está bien. Caleb se levantó después de
que le entraron en la tierra, y cuando Josué fue a repartirla, de un momento, tengo algo que decirte. Tú estabas conmigo cuando Moisés, de parte de Dios, dijo que me iba a dar el monte Hebrón y que ese lugar sería para mí. Yo sé que hay allí gigantes, pero si Dios está conmigo, los venceremos y nos apoderaremos de esa tierra que fluye leche y miel, y que yo sé que Dios me la entregó. Dame pues ese monte, el que Dios me prometió. Y el Señor está diciendo: estoy deseando que se levanten hombres y mujeres con el espíritu de Caleb. Ese otro espíritu, otra actitud diferente. Yo creo lo que Dios ha dicho. Yo creo que Él tiene mucho más de lo que yo puedo pensar o tan siquiera imaginar para mi propia vida, para mi familia, para esta ciudad de Málaga, para mi vida en concreto, para mi iglesia. Y si eso es así, entonces tenemos que decirle: Señor, dame ese monte, dame mi familia completa, dame mis compañeros, dame la iglesia, que la iglesia pueda ser una iglesia impactante, no por lo bien que canta. Permítanme que les diga, he visto y me ha gozado mucho ver que ya no se cantan tantos coritos antiguos, todos eran nuevos para mí, menos uno. Y eso es señal de que hay cambio. Pero Dios quiere más cambio. Cuando alabamos a Dios en un nuevo espíritu, con nueva música, con nueva alabanza, cuando dejamos que el Señor actúe y haga lo que Él quiera. Claro que cambiar de paradigma cuesta, porque es que siempre lo hicimos así. Es que esta es la forma. Sí, es verdad. Pero Dios es el que hace nuevo a todas las cosas. Y es el que quiere renovar a su iglesia. Y es el que quiere desafiarnos a poder vivir con el espíritu de Caleb. En Números, en Josué 14, se nos dice que Caleb le dijo: dame el monte. Porque yo fui fiel a lo que el Señor me dijo. Y hoy tengo 85 años, pero las fuerzas que Dios... Tengo la misma fuerza que cuando Moisés me mandó a espiar, era de 40 años. Ha caído toda una generación, pero yo estoy aquí, porque Dios me hizo promesa. Y por lo tanto reclamo la promesa de Dios. Dame el monte que Dios me prometió. Y es tu derecho de hijo. Nosotros estamos orando, tenemos una hermana que lleva 4 años enferma en casa, en la iglesia de Alaurín. Y esa hermana ha sido una mujer de Dios impresionante. Yo cuando oí hablar de ella no sabía ni quién era, pero me quedé sorprendido. ¿Cuánta gente conoció a Dios a través de ella? Lleva 4 años y cuando termina una enfermedad le sale otra y le sale otra y no se puede levantar. Y cuando se levanta y parece que está mejor, se cae y se rompe la cadera. Y es un sufrimiento ver a alguien así. Pero a alguien se le ocurrió los otros días decir: vamos a hacer una vigilia. Y yo, bueno, pues hagamos la vigilia. Yo dije, pues vamos ahora ya, porque vamos a estar haciendo una vigilia, oremos por los enfermos. ¿Y sabe qué nos dijo el Señor? Tuvimos 4 horas, desde las 8 de la tarde hasta las 11 de la noche o así. Pero el Señor nos habló. Hubo una mujer que se acercó a Jesús y le dijo: mi hija está sufriendo y está atacada. Ten misericordia. Y resulta que la mujer era sirofenicia. Y el Señor le dijo: mujer, no está bien coger el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y aquella mujer con fe le dijo al Señor Jesús: sí, maestro, pero hasta los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los amos. ¿Sabe cuál fue la respuesta del Señor? Mujer, grande es tu fe. No he visto fe así. Vete, se te ha concedido.
Y cuando nosotros nos acercamos al trono de la gracia y venimos pidiendo por salud de algún enfermo, estamos pidiendo el pan de los hijos. Pero si nuestra fe es muy pequeña, aún así podemos decir, pero Señor, déjanos coger todavía las migajas del suelo. Eso es decir, como Caleb, yo no me rindo. Yo sé quién he creído. Yo sé que las cosas pueden cambiar, pero Dios es siempre fiel. Él permanece para siempre. Y por lo tanto, puedo reclamar sus promesas. Porque dice la Escritura, todas las promesas de Dios son sí y amén en Cristo Jesús. Y tenemos que atrevernos. Claro que no es fácil. Claro que hay que doblar rodillas, claro que hay que renovarse en el espíritu. Me encantó, el hermano leyó el Salmo 51. Renueva en mí un espíritu recto. Cámbiame, Señor. Ese espíritu que yo necesito, no te apartes de mí. Necesito tu espíritu con fuerza, con poder, con gracia. Necesito de tu presencia. Necesito de tu proyecto de vida. Confírmamelo. Y cuando nosotros venimos delante del Señor, el Señor no siempre responde inmediatamente, lo saben, ¿no? Pero nunca llega tarde. Él cumple lo que promete. Ahora, nos deja que estemos ahí esperando para ver si cumplimos y somos constantes en la oración. ¿Recuerdan? Aquel que llamaba a la puerta y decía, que tengo una visita y no tengo pan, dame pan. Y dice, que ya muy tarde, estoy en la cama. No, pero sigue llamando. Llamad y se os abrirá. Y siguió llamando, dice el Señor, y aunque no se levantara por ser su amigo, por su inoportunidad, se levantará y le dará todo lo que le pide. Cuanto más vosotros. Cuánto más nosotros podemos seguir llamando, Señor, Señor, no te dejaré hasta que me bendigas. No te dejaré hasta que me bendiga. Cambia mi manera de pensar. Si tengo que dejar cosas del pasado, ayúdame a dejarlas. Y si tengo que cambiar de actitud, ayúdame a cambiar. Pero necesito ese espíritu que va a permitir que yo posea las bendiciones que tú me has prometido. Y Dios tiene muchas promesas para sus hijos. Hay algunos que dicen que hay más de 7,000 promesas en las Escrituras. Hay algunas que son para ti, seguro. Yo quiero mi familia. Yo quiero una iglesia donde el Señor se mueva en libertad. No a mi manera. No al estilo de mi denominación o de mi grupo, sino como Él quiera. Y eso es lo que Él anda buscando en su iglesia. Gente que diga, Señor, tú tienes derecho a ser cabeza de la iglesia y a cambiar nuestra manera de pensar si quieres. Y si lo que estamos haciendo bien, ayúdanos a hacerlo mejor. Y lo que no estamos haciendo bien, cámbianos. Porque lo que necesitamos es tu dirección, tu presencia y tu poder. Málaga va a ser trastocada por el Espíritu de Dios. Y unos lo disfrutarán a plenitud y otros mirarán de lejos con temor. No importa. Que esta iglesia sea de los que tengan que dejar la puerta abierta todo el día. Porque hay gente que viene a buscarlo. De día y de noche. Dios quiere cumplir su propósito en la iglesia de Alonso de Palencia, en la iglesia Betel. Pero eso requiere de nosotros el espíritu de Caleb, un espíritu distinto. Hágase tu voluntad en mi vida, en mi iglesia, en mi hogar, en mi ciudad, como se hace en los cielos. Y el Señor dirá, bueno, tú sabrás lo que pides, pero te lo voy a dar. Porque el tiempo se acaba. Los días del Mesías se están cerrando. Y después vendrá otra etapa.
Pero antes de que entre esa otra etapa, y mientras va entrando, la gloria postrera de la casa será mayor que la primera. Y yo quiero ver eso. No quiero irme de este mundo sin haber visto cómo la gloria de Dios transforma su iglesia, impacta en las ciudades. Es verdad que va a haber una guerra mucho más tensa. Si antes el enemigo nos tentaba, ahora vamos a pasar muchas luchas. Pero los que son firmes y fieles, el Señor dice, he abierto una puerta que nadie va a poder cerrar. Yo soy el que tiene la llave de David. Y lo que yo abro, nadie lo puede cerrar. Y lo que yo cierro, nadie lo puede abrir. Sé fiel. Sigue adelante. Aunque tengas pocas fuerzas, mi gloria va a llenar la casa. La gloria del Señor va a llenar la casa. Y cada uno de nosotros somos parte de esa casa. Dejémosle que nos llene. Amén. Vamos a orar un momento. Les ruego que se pongan de pie conmigo y oramos al Señor. Solo tú eres el Señor y la cabeza de la iglesia, la que compraste con tu sangre, la que redimiste para Dios el Padre. Y nos has llamado, Señor, a seguirte de cerca, no a la distancia. Tú quieres discípulos, no solamente creyentes. Y Señor, estamos delante de ti y te decimos, hágase tu voluntad en nuestra vida. Transforma nuestro espíritu y pon en nosotros celo por tu casa, celo por tu obra, celo para ver tu gloria manifestada en nosotros. Te necesitamos. Cámbianos. Si tenemos que cambiar patrones de comportamiento o de mentalidad, hazlo, Señor. Ayúdanos a estar abiertos a lo que tu Espíritu quiere hacer en nuestras vidas, a lo que tu Espíritu quiere hacer en nuestra iglesia, a lo que tu Espíritu quiere hacer en esta ciudad de Málaga. Nos ponemos en tus manos y oramos, venga a nosotros tu reino. Llévanos a vivir en la tierra que fluye leche y miel. Haznos vivir en el poder del Espíritu, caminando cerca de ti y experimentando tu gloria y tu presencia entre nosotros. Nos ponemos en tus manos y oramos, hágase tu voluntad en nuestras vidas como se hace en los cielos. Y para eso oramos en el precioso nombre y santo nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Señor les bendiga.